Continuando con los compuestos de importancia biológica, en esta clase vamos a desarrollar el tema de los lípidos. Los lípidos conforman un grupo heterogéneo de sustancias distribuidas en animales y vegetales. Químicamente, se los reconoce como ésteres de alcohol y ácidos grasos. Son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoléculas, que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno, que integran cadenas hidrocarbonadas alifáticas o aromáticas, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Debido a su estructura, son moléculas hidrófobas, es decir, insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos no polares como la benzina, el benceno y el cloroformo, lo que permite su extracción mediante este tipo de disolventes. A los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales y son los más ampliamente distribuidos en los organismos vivos. La principal función de los lípidos es ser fuente de energía concentrada, ya que aportan 9 kilocalorías por gramo. De hecho, actúan como un gran almacenamiento de energía en nuestro organismo. Pero además, tienen otras importantes funciones, como formar parte de la estructura de las membranas celulares. Forman la materia prima de algunas hormonas fundamentales para la vida y están implicados en la absorción, transporte y formación de las llamadas vitaminas liposolubles. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdivide en dos, atendiendo a que posean en su composición ácidos grasos, como los llamados lípidos saponificables, o no los posean, a lo que se entiende como lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables son los semejantes a las ceras y las grasas y tienen enlaces éster y pueden hidrolizarse. Dentro de este grupo tenemos a los lípidos simples y a los lípidos complejos. Los lípidos insaponificables no tienen enlaces éster y no pueden hidrolizarse. Dentro de los lípidos insaponificables podemos nombrar a los esteroides y a las prostaglandinas. Para hablar de los lípidos saponificables, primeramente tenemos que conceptuar a los ácidos grasos, ya que ellos son las unidades básicas de estos lípidos saponificables y consisten en moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada con un número par de átomos de carbono y un grupo carboxilo terminal. A su vez, estos ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Los ácidos grasos saturados solo tienen enlaces simples entre sus átomos de carbono. En cambio, los ácidos grasos insaturados se caracterizan por poseer dobles enlaces en su configuración molecular. Se presentan ante nosotros como líquidos, como aquellos que llamamos aceites. Este tipo de alimentos disminuyen el colesterol en sangre y también son llamados ácidos grasos esenciales. Estos denominados ácidos grasos esenciales no pueden ser sintetizados por el organismo humano y son el ácido linoleico, el ácido linolénico y el ácido araquidónico, que deben ingerirse en la dieta. Dentro de las propiedades físicas y químicas de los ácidos grasos, podemos hablar de su carácter anfipático, ya que el ácido graso está formado por un grupo carboxilo y una cadena hidrocarbonada. Esta última es la que posee la característica hidrófoba,
por lo cual es responsable de su insolubilidad en agua. En cuanto a su punto de fusión, dependerá de la longitud de la cadena y de su número de insaturaciones, siendo los ácidos grasos insaturados los que requieren menor energía para fundirse. También poseen la función de esterificación, ya que la mayor parte de los ácidos grasos forman ésteres con diferentes alcoholes. Por otra parte, y por el fenómeno de hidrólisis alcalina, los ésteres formados anteriormente dan lugar a jabones, lo que se denomina saponificación, otra propiedad química de los ácidos grasos. Y por último, podemos nombrar a la autooxidación, ya que los ácidos grasos insaturados pueden oxidarse espontáneamente, dando como resultados aldehídos donde existen los dobles enlaces covalentes. Como ya dijimos, la mayor parte de los ácidos grasos forman ésteres con diferentes alcoholes, generalmente el glicerol. De acuerdo al número de funciones alcohólicas que son esterificadas por ácidos grasos, podemos tener monoacilgliceroles, diacilgliceroles o triacilgliceroles. Los acilgliceroles son ésteres de ácidos grasos con glicerol o glicerina, formados mediante una reacción de condensación llamada esterificación. Una molécula de glicerol puede reaccionar con hasta 3 moléculas de ácidos grasos, puesto que tiene 3 grupos hidroxilo. Los triglicéridos constituyen la principal reserva energética de los animales. Por otro lado, y dentro de la clasificación de los lípidos simples, podemos nombrar a las ceras. Estas son ésteres de alcohol y ácidos grasos superiores, generalmente de 18 a 24 átomos de carbono en una única cadena lineal. Esta estructura les da alto punto de fusión y solidez. Son sustancias altamente insolubles en medios acuosos y a temperatura ambiente se presentan sólidas y duras. Generalmente también cumplen funciones de protección y lubricación. Todas las ceras son compuestos orgánicos, tanto sintéticos como de origen natural. No se enrancian, ya que no contienen insaturaciones susceptibles a oxidación. Ahora bien, también tenemos que referirnos a los lípidos complejos. Estos son compuestos que, además de la porción lipídica, poseen una parte de otro compuesto de distinta naturaleza química. A estos lípidos complejos también se los llama lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman las membranas celulares. Los lípidos complejos más importantes son los glucolípidos, los fosfolípidos y las lipoproteínas. Los fosfolípidos son un tipo de lípidos compuestos saponificables que componen las membranas celulares, compuestos por una molécula de alcohol, glicerol o esfingosina, a la que se unen 2 ácidos grasos y un grupo fosfato. El fosfato se une mediante un enlace fosfodiéster a otra molécula, que generalmente puede contener nitrógeno y muchas veces posee carga eléctrica. Todas las membranas plasmáticas activas de las células poseen una bicapa de fosfolípidos. Los fosfolípidos, como ya dijimos, poseen además de la parte lipídica un ácido fosfórico, lo que les otorga una marcada polaridad. Se clasifican en 2 grupos según posean glicerol o esfingosina. Los fosfolípidos son un componente estructural importante de todas las membranas celulares. También participan en la activación de enzimas y el funcionamiento normal del pulmón requiere de los aportes constantes de los fosfolípidos. Se los considera componente detergente de la bilis, ya que solubilizan el colesterol y también participan en la síntesis de sustancias de señalización celular
como las prostaglandinas y los leucotrienos. Los glucolípidos, o también llamados esfingoglucolípidos, están compuestos por una ceramida, esfingosina más ácido graso, y un glúcido de cadena corta. Carecen de grupo fosfato a diferencia de los fosfolípidos. Los glucolípidos también forman parte de la bicapa lipídica de las membranas celulares. La parte glucídica de la molécula está orientada hacia el exterior de la membrana plasmática y es un componente fundamental del glicocálix, donde actúa en el reconocimiento celular y como receptor antigénico. La cabeza de ácido graso de un glucolípido es hidrofílica y las colas hidrocarbonadas son hidrofóbicas. En disolución acuosa, los glucolípidos se comportan de manera similar a los fosfolípidos. Son especialmente abundantes en el tejido nervioso, en el que podemos destacar a los cerebrósidos y gangliósidos. Los cerebrósidos son glucoesfingolípidos, importantes componentes del músculo y de la membrana celular nerviosa. Los gangliósidos, por otra parte, son los glucolípidos más complejos, en virtud de contener cabezas polares muy grandes formadas por unidades de oligosacáridos cargados negativamente. Están concentrados en gran cantidad en las células ganglionares del sistema nervioso central. Y por último tenemos a las lipoproteínas, que son complejos macromoleculares compuestos por proteínas y lípidos que transportan masivamente las grasas por todo el organismo. Son esféricas, hidrosolubles, formadas por un núcleo de lípidos apolares, cubiertos con una capa externa polar de 2 nanómetros, formadas a su vez por apoproteínas, fosfolípidos y colesterol libre. La función más importante de las lipoproteínas es empaquetar los lípidos insolubles en el medio acuoso del plasma y transportarlos desde el intestino y el hígado a los tejidos periféricos y, desde estos, devolver el colesterol al hígado para su eliminación del organismo en forma de ácidos biliares fundamentalmente. De acuerdo con su densidad, las lipoproteínas se pueden clasificar en proteínas de alta densidad, de media densidad, de baja densidad y de muy baja densidad. Como ya dijimos, los lípidos, generalmente en forma de triacilgliceroles, constituyen la reserva energética de uso tardío o diferido del organismo. Su contenido calórico es muy alto y representan una forma compacta y anhidra de almacenamiento de energía. A diferencia de los hidratos de carbono que pueden metabolizarse en presencia o en ausencia de oxígeno, los lípidos solo pueden metabolizarse aeróbicamente. Por otra parte, las vitaminas A, D, E y K son liposolubles, lo que significa que solo pueden ser digeridas, absorbidas y transportadas junto con las grasas. Las grasas juegan un papel vital en el mantenimiento de una piel y cabellos saludables. Además, sirven como reserva energética para el organismo. Las grasas son degradadas en el mismo para liberar glicerol y ácidos grasos libres. El tejido adiposo o graso es el medio utilizado por el organismo humano para almacenar energía a lo largo de extensos periodos de tiempo. Dependiendo de las condiciones fisiológicas actuales, los adipocitos almacenan triglicéridos derivados de la dieta y el metabolismo hepático, o degrada las grasas almacenadas para proveer ácidos grasos y glicerol a la circulación. Y finalmente podemos agregar que las grasas participan en el aislamiento de los órganos corporales contra el shock, en el mantenimiento de la temperatura corporal y promoviendo la función celular saludable.